dispara la polémica tras los confusos hechos en los que un joven resultó golpeado en un ojo durante las protestas de la semana pasada. Este incidente volvió a generar un choque entre la alcaldesa Claudia López y la Policía Metropolitana. ¿Quién dio la orden? ¿Qué pasó con el protocolo establecido? ¿Cuál debe ser el accionar del SMAT? Pues vamos a hablar de ese tema con dos miradas. Además, dos jóvenes del Cabildo Capitalino, del Consejo de la Ciudad. Por un lado está Jorge Colmenares, que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, concejal? Buenos días. Juan Diego, un saludo muy especial para ti y para todos los que en esta mañana nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Y Julián Sastoque, también concejal del Partido Verde, y nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, concejal? Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Un saludo para ti, para Alejandra también en el estudio y por supuesto para mi colega Colmenares. Pues muy contento de poder debatir estos temas tan importantes para nuestra generación, ¿no? De acuerdo, importantísimo. Por eso invitamos y le damos tanto espacio aquí a los jóvenes. Pero a propósito, vamos a dar ejemplo. Seamos muy cortos, breves. La única regla es responder lo más concisamente posible para poder tener debate y discutir y ahondar en diferentes argumentos. Solamente es esa la regla, ¿no? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Súper. Concejal Colmenares, ¿se debe o no reaccionar como lo hizo la policía el viernes o la semana pasada durante unas protestas? Cuando se están presentando hechos vandálicos, y es más, te traigo aquí una noticia que ya se sabía en la Alcaldía de Bogotá, en el Consejo de Seguridad desde el martes anterior se advirtió sobre que existirían estos actos vandálicos. La policía distrital, al ver un hecho delictivo, debe desplegar las fuerzas disponibles que tengan, y así también el SMAT, porque tienen que proteger a los protestantes que marchan pacíficamente, tienen que proteger los bienes de los bogotanos. Tenemos que tener en cuenta que ya un banco había sido vandalizado, una estación de Transmilenio. Todo eso que nos cuesta a nosotros los bogotanos y que la policía distrital entra a cuidarnos. El problema acá es que venga la alcaldesa a culpar y el secretario ausente de seguridad a culpar cuando se enteran de todos los hechos que están sucediendo. Pero la policía actúa acorde a la ley, acorde a las órdenes que se establecen con todas las autoridades distritales, alcaldía, secretaría de gobierno, secretaría de seguridad, para proteger a los bogotanos que protestan pacíficamente y que también caminan en un día normal en las calles mientras estas protestas se están presentando. A su modo de ver, ¿actuó bien la policía? Concejal Sastoque. No, por supuesto que no actuó bien. Cuando hay casos de violencia y abuso policial, tenemos que reconocer que hay que cambiar esa narrativa institucional de que son casos aislados o manzanas podridas. No vamos a avanzar, Juan Diego, en reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, en este caso en la policía, si no hay reconocimiento oficial y político, si no avanzamos en la reparación integral, en la verdad, en la justicia, en la no repetición, y que hayan jóvenes a los cuales algunos uniformados de la policía, rompiendo su mandato constitucional de proteger la vida y cuidarla, atacándolos, violentándolos o disparándoles en los ojos, como vimos el caso de Gareth, que presuntamente fue disparado por un proyectil del SMAT en su rostro, pues inmediatamente tenemos que rechazarlos como políticos y como ciudadanos, y tenemos una responsabilidad en pedir esa reforma policial con garantías para recuperar la confianza entre las instituciones. El uso legítimo de la fuerza, que está consagrado en el Estado Social de Derecho, es algo que hay que revisar con proporcionalidad, racionalidad, con enfoque de derechos humanos y garantizando el derecho a la protesta, Juan Diego. ¿Qué responde usted a eso, concejal Colmenares? Que esto es completamente increíble. Las instituciones, en este caso, el gobierno, algunos concejales están desinstitucionalizando la lucha contra la delincuencia y atacando a la policía, que es la que debe poner el pecho para atajar a los delincuentes y a los violentos. Así no es. Acá se tiene que respetar un debido proceso y unas investigaciones que se están realizando en curso. El mismo general Gómez Heredia salió a medios de comunicación y ha comentado que el debido proceso se hará, las investigaciones se harán, y en determinado caso que los miembros de la policía se vean que causaron estas heridas contra un joven, tienen que responder, pero tenemos que respetar el debido proceso. No podemos realizar un juicio de valor sin antes haber realizado las investigaciones, y menos desinstitucionalizar la lucha contra la delincuencia, la lucha contra el vandalismo, atacando a la policía. Se está desinstitucionalizando a la policía
en su lucha contra el crimen y los delincuentes? Concejal Sastoque. No, Juan Diego, yo creo que ese no puede ser el discurso. Nosotros tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga, ni la violencia de los vándalos de los cuales uno no espera nada, ni la violencia policial, pero el rasero debe ser distinto porque es que hay un mandato constitucional que le pide a la fuerza pública proteger y cuidar la vida de la ciudadanía, no agredirlos. Y claramente aquí las situaciones son sistemáticas. Juan Diego, tenemos que salir de ese círculo vicioso de impunidad. La gente lo que está más cansada es de impunidad. Siguen y siguen ocurriendo las cosas, siguen pasando los casos a la justicia penal militar, no pasa nada con las investigaciones. Veamos lo que pasó el 9 y 10 de septiembre, 87 uniformados investigados por abuso policial y por gasto de munición, pero hoy no pasa nada y adicionalmente la ONG Temblores reporta 289 presuntos asesinatos por parte de uniformados de la fuerza pública entre 2017 y 2019. Hay que hacer algo, Juan Diego. De acuerdo. Quiero que escuchen y vean esto que dijo la alcaldesa sobre este episodio y después escuchar su punto de vista. Si cada movilización por intervención del ESMAD le va a terminar costando el ojo o la vida a un joven, esta democracia se socava. De manera que nosotros del ESMAD no necesitamos explicaciones, sino cambio y reforma. ¿Qué dice usted, concejal Colmenares, ya para terminar este debate? Es que ahí es donde está el problema, en que la alcaldesa sale a culpar a otros cuando se le salen de las manos las situaciones. Ella estaba enterada en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Ella delega a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad para que tomen las decisiones en nombre de la Alcaldía de Bogotá. Pero acá, cuando las situaciones se salen de las manos, lo más fácil para ella es culpar a otro, y los aliados políticos que ella tiene salen a defenderlos. ¿Por qué la alcaldesa Claudia López no habla de la funcionaria de la Personería de Bogotá, que esa misma marcha resultó herida? ¿Por qué no estamos mencionando las lesiones que se le propinaron a los funcionarios de la propia Secretaría de Seguridad? Es que ella ya no está en campaña, ya es la alcaldesa de Bogotá y tiene que asumir sus cargos y no culpar a otros, sino articular con el gobierno nacional, la Policía Nacional, para que así las marchas puedan mejorar y esos actos vandálicos se reduzcan. ¿Qué dice usted, concejal Sastoque? Juan Diego, el mismo discurso, recuperar o reconstruir confianza y legitimidad, como dice la alcaldesa Claudia López, necesita cambio, necesita compromiso y voluntad política del Congreso de la República y del Gobierno Nacional. Hay que cambiar la doctrina, hay que formar con derechos humanos, hay que entender que la vida de los ciudadanos prima y el derecho a la protesta social y pacífica, que es el que ejerce el 90% de la gente que marcha, o más, el 98% incluso, podríamos decir. Pero lo cierto es que desde Bogotá, y eso invito al concejal Colmenares, tenemos que hacer lo posible por cambiar esa realidad. Nosotros desde el Consejo con nuestro equipo estamos tramitando un proyecto de reforma policial para Bogotá para prevenir y mitigar situaciones de abuso, para acompañar a las víctimas en una ruta integral de atención y sobre todo, Juan Diego, para respetar los derechos humanos en la capital, que debe ser ejemplo de paz y reconciliación. Ayer estuvo aquí en el tablero echando lápiz el director de la Policía Nacional, el general Vargas. Y dijo esto cuando se le pregunté muy puntualmente sobre ese tema. ¿Quién dio la orden? Escuchémoslo, veámoslo. El general Gómez tiene todo el respaldo de la Policía Nacional frente a lo que él le ha informado al país. Ningún policía necesita autorización en el caso cuando está viendo un delito. No tiene que llamar a nadie para actuar. La ley lo dice, es obligación nuestra intervenir el delito. ¿Qué dice usted? Empecemos por usted ahora, concejal Sastoque. Claro que sí, lo dice la ley, lo dice la Constitución, lo dice un mandato que hay que cumplir, pero hay que saber cómo actuar. No se nos puede olvidar que hay un protocolo para garantizar la protesta social y pacífica en Bogotá, que el diálogo siempre debe ser el primer y ojalá el último recurso, pero que en este caso se acotan las etapas. Es inconcebible que algunos uniformados, y eso se lo he dicho al general Gómez, se salgan de su investidura y ejerzan una función que no es propiamente cuidar a la ciudadanía, rompiendo ese contrato social que hay entre el Estado y el ciudadano, y es protegerlo, Juan Diego. Y esos casos no son aislados, son estructurales, son sistemáticos y requieren de un cambio profundo. Pueden y pasar los gobiernos locales, pero si no hay un cambio a nivel nacional profundo y estructural, esto va a seguir ocurriendo y puede que ni sea instrucción del comandante general de la Policía de Bogotá, sino que algunos uniformados, por cultura, por formación, por sus mismas prácticas sistemáticas, caigan en este tipo de situaciones de abuso. Frente a lo que dice el general Vargas, ¿qué responde usted? Bueno, y lo que dice el concejal Sastoque, concejal Colmenares.
para concluir. Juan Diego, que claro que los policías tienen que actuar cuando estén viendo hechos vandálicos. Y así como el concejal Sastoque me hizo una invitación, yo también le quiero hacer muy gentilmente otra invitación, a que nosotros como servidores públicos ayudemos a que se mantenga el orden público, a que protejamos la vida, a que protejamos los bienes de la mayoría de los bogotanos. Cuando están existiendo actos vandálicos en una ciudad que tanto amamos, claro que tenemos que salir a defenderla. No podemos seguir desinstitucionalizando la policía. No podemos seguir echando culpas cuando no las hay. Acá tenemos que atacar la delincuencia, la inseguridad por la ausencia del secretario de Seguridad, que nunca se entera lo que está sucediendo en Bogotá, y tenemos que salir a protegerlos, a respaldarlos y a no permitir más hechos vandálicos en la ciudad. No dice mucho sobre el abuso, concejal. Pero tampoco menciona sobre el vandalismo, concejal. Claro acá no hay abuso policial, hay un debido proceso que se tiene que seguir y hay unas investigaciones que se tienen que realizar. Y que los responsables cumplan con sus penas cuando se determine que son responsables. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario según la Constitución, concejal. Bueno, ahora mi invitación es tristemente a cerrar este debate que está muy interesante y demás, pero ¿qué le hacemos? Podemos dedicarle una segunda parte porque sin duda dará mucho que hablar, porque ustedes han planteado sobre la mesa una serie de iniciativas y de propuestas muy interesantes que vale la pena estudiar, y además los jóvenes tienen la palabra, son los concejales de Bogotá aquí en Noticias Caracol, hablando, discutiendo, debatiendo, además respetuosamente sobre los temas de interés para los ciudadanos aquí en la capital, pero también para el resto del país. Muchas gracias a los... Bueno, ¿se le miden a una segunda parte? ¿Concejal Sastoque? Pero claro que sí, Juan Diego. Muchas gracias a Caracol por tener en cuenta la voz de los jóvenes. Esa es la idea, ni más faltaba. Aquí tendremos el espacio, segunda parte, y hasta tercera y cuarta si es necesario. Muchas gracias a los dos. 8 de la mañana, 10 minutos, aquí en Noticias Caracol.